Hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. A mi esposa le decía que esta piscina tiene dos propósitos. El uno, bautizarlos, y si no me porto bien, me echan allí. Bueno, pero esperamos que eso no suceda. Hermanos, somos parte de un movimiento de la gracia del Señor. La Alianza Cristiana y Misionera es un movimiento que comenzó, no hay duda, en el corazón de Dios y en la inspiración de un hombre llamado A.B. Simpson en el año 1887 en Nueva York. Y ya 10 años después, la Alianza comenzó a enviar misioneros por todo el mundo, a África y también a América Latina. Y 3 fueron los países bendecidos con estos misioneros: Chile, Argentina y Ecuador, en 1897. Y desde entonces los misioneros norteamericanos vinieron aquí predicaron, aquí enseñaron, aquí vivieron y también algunos aquí murieron. Y en el año 1945 la alianza se constituyó en un ente jurídico y desde entonces se la conoce como Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y Misionera. Somos en este momento 350 iglesias en todo el territorio nacional, la costa, la sierra, el oriente, y la Alianza Encuentro Cumbayá es una de las 350 iglesias. Y por la gracia del Señor somos 50,000 miembros y en todo el continente latinoamericano somos 400,000 y en Estados Unidos y Canadá son 600,000, es decir, en América somos 1 millón y en todos los continentes somos cerca de 7 millones. Y predicamos el Evangelio de Jesucristo en 91 países. Y la Alianza continúa enviando misioneros. Nosotros, como Alianza del Ecuador, aportamos fielmente cada mes para el envío de misioneros transculturales. Y damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en esta iglesia por más de 100 años. Y agradecemos el nombre de Cristo por el trabajo del pastor Jorge Giacometti, junto a su digna esposa y también sus hijos, ya muchos años. Recuerdo sirviendo en San Carlos, la Iglesia Alianza San Carlos, luego en la Iglesia Alianza El Batán, y estos 25 años sirviendo aquí desde que Dios inició esta iglesia, Encuentro Cumbayá, aquí en este sector, en esta región. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Y ustedes están hablando en estos días de una transición, y este es el tema que me han pedido que les comparta, y lo quiero hacer siempre con el temor reverente delante de Dios. El tema es el papel de la congregación en tiempos de cambios, transición o transiciones. Y vamos a buscar unos 7 consejos de la palabra del Señor para que haya una buena transición. Seguramente que les va a agradar porque la palabra del Señor nos va a hablar. La transición de un pastor principal es un proceso delicado y muy significativo en la vida de la iglesia. Se necesita la guía de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu para que la transición sea conforme a su voluntad. Y les quiero compartir 7 cosas que toda iglesia puede hacer o debe hacer para que haya una sana, una saludable transición. La primera, oración ferviente. Quiero invitarles que busquemos en nuestras Biblias, en sus teléfonos celulares, está bien, el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses, los versículos 1 hasta el 6. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos
6 y 7. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Seguramente que la transición en algunos o en muchos produce tristeza, porque quisiéramos que la misma persona continúe presidiendo, pero a todos nos llega el momento de pasar la antorcha a otra persona o a otras personas para que continúen el trabajo. La antorcha no tiene que ser apagada, la antorcha tiene que ser pasada a otros para que el evangelio siga. Miren, hermanos, donde se envía hoy misioneros fue cuna del evangelio, pero ahora tumba. ¿Por qué se transformó de cuna en tumba? Sencillamente los padres no le pasaron el evangelio, no les predicaron el evangelio a sus propios hijos. Y el evangelio puede terminar con la generación aquí presente si no le predicamos a nuestros pequeños niños, a nuestros pequeños hijos, para que ellos a su vez también le comuniquen el evangelio a sus hijos. Y para esto hay que orar. Dice que la oración tiene que ser hecha con ruego y con acción de gracias. Gracias por la crisis que estamos pasando. Gracias cuando estamos enfermos. Porque Dios siempre trata con nosotros. A Job le vino una gran tribulación, pero él no había pecado. Sus 3 amigos lo acusaban y le decían: oye, Job, a ti te ha venido todo esto porque tus hijos no están bien. Otro le dijo: tú eres un hombre orgulloso. Y los 3 amigos estaban equivocados. Dios quería glorificarse en Job, quería que lo conozca mejor, porque cuando lo conocemos mejor a Dios, en las tribulaciones, porque allí es cuando más leemos la Biblia, cuando oramos y cuando nos humillamos y pedimos que otros oren por nosotros. Porque a veces somos un poco orgullosos o muy orgullosos y no queremos que otras personas se informen de lo que sucede al interior de nuestra familia íntima, y eso está bien. Pero cuando hay una necesidad, sí es bueno que la iglesia conozca para que todos oren y rueguen por nosotros. Dice allí el versículo 6: con toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no son las pastillas, los remedios, porque hay personas que tienen que tomar algunos remedios para poder descansar. Es la paz de Cristo. Hermanos y amigos, si miramos hacia atrás, retrospectivamente, las ocasiones que hemos fracasado, ¿saben qué? Fracasamos porque no oramos. Y bien podemos decir en esta mañana, si hubiéramos orado, no hubiéramos fracasado. Hay jóvenes parejas que ya se han divorciado porque no oraron. Se casaron con la persona incorrecta. No era la voluntad de Dios. Era la voluntad de ellos y de algunas pocas personas, pero no de Dios. Porque el matrimonio que Dios une es para toda la vida. No es un simple contrato, es más que un contrato, es un pacto que no se rompe, sino solo con la muerte. Es un pacto. Y he preguntado, ¿y qué sostiene ese pacto? El amor. Sí lo sostiene el amor, pero lo sostiene la voluntad. Es pacto. Porque hay personas que dicen: yo ya la quiero cambiar porque ya no la amo. Y Dios dice: a mí no me importa eso. Es un pacto. Y el hombre públicamente dice: la voy a amar toda la vida, en abundancia y en escasez, cuando es joven y cuando envejezca. Y también ella repite lo mismo, pacto. Y esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos.
De esto se habla en Malaquías capítulo 2. Pacto solemne y sagrado para toda la vida. Y para esto hay que orar. Hermanos, una vida de oración en esta transición. En segundo lugar, mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora busquemos Efesios, el capítulo 4, los versículos 1 al 6. Busquen, hermanos, aunque algunos de ustedes se conocen toda la Biblia de memoria, de tapa a tapa, y qué bueno eso, pero busquemos lo que dice la palabra del Señor. Ahí en su teléfono, busque Efesios 4, 1 al 6. Dice Pablo, que escribió esta carta desde la prisión: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esa es una característica en el matrimonio, el soportarse mutuamente, porque son dos personas diferentes. Y en la iglesia tenemos que soportarnos. Nosotros, los pastores, los soportamos a ustedes y ustedes también nos soportan a nosotros, no hay duda. Y eso mantiene la unidad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el amor no hace nada indebido. El amor no tiene envidia, no es fantasioso. El amor es sufrido, quiere decir, lo aguanta todo. El amor no calcula, dice un autor. El amor lo entrega todo. Y cuando lo ha dado todo, sigue pensando que no dio nada. El amor de Dios. Y esto mantiene un matrimonio y mantiene unida la iglesia. Dice en el vínculo de la paz, verso 3. Porque somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Jesús dijo en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ¿cuál es el secreto para que en el hogar haya paz? La mansedumbre y la humildad. Cuando un hombre, que es el cabeza del hogar, no el que manda, sino el que preside con amor, preside con su ejemplo. Cuando un hombre es manso y humilde, en el hogar hay paz. Cuando la esposa es mansa y humilde, hay paz. Eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. En los hogares donde no hay descanso es porque sus miembros no obran con mansedumbre y con humildad. Y cuando los hijos no son mansos y humildes, no hay descanso. Igual, exactamente igual en la iglesia. Si ustedes y yo como miembros del cuerpo de Cristo obramos con mansedumbre y humildad, aquí siempre habrá descanso. Y yo creo que hay descanso por esto. ¿Por qué en el Ecuador, nuestro querido país, no hay descanso? Porque las personas que nos presiden, con las honrosas excepciones, no son mansas ni humildes. Son personas muy orgullosas, muchas de ellas muy testarudas y que viven de espaldas a Dios. ¿Pero por qué nos gobiernan estas personas? Porque nosotros lo hemos permitido. Tenemos que entre estos niños y jóvenes, como dice Génesis 1:28, levantar una generación que gobierne. Dios puso a sus hijos para que sean cabeza y para que no sean cola. Pero lamentablemente nos hemos dejado, bueno, acá en la sierra dicen pisar el poncho, y ellos nos gobiernan. Pero tenemos que levantar una nueva generación de hombres y mujeres, de entre los niños y los jóvenes. Me agrada que oí esto, una nueva generación para que gobiernen este país. Y sí será un país diferente. ¿Hay remedio? Sí. Una vez le preguntaron a Napoleón Bonaparte, oye Napoleón, ¿y qué podemos hacer para que Francia cambie? Él dijo, para que Francia cambie,
Teníamos que haber comenzado hace 40 años formando a los niños y a los jóvenes. Entonces, ¿puede haber un Ecuador mejor? Claro que sí, pero hay que trabajar con las nuevas generaciones. Gente que tiemblen delante de Dios, como José, como Daniel. Personas fieles, irreprensibles, muy buenos profesionales. Entonces, ellos serán agentes de cambio. Cada creyente es un agente de cambio. Hermanos, cada creyente es un embajador. Esto dice el 2 Corintios, el capítulo 5, desde el verso 17. Nueva criatura es, somos embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra, representantes del cielo aquí en la tierra. Bien, hay que mantener la humildad, la unidad. ¿Cómo se mantiene? Viviendo con humildad y viviendo con mansedumbre, como Jesús dijo, para que haya descanso. En tercer lugar, debe de haber claridad del proceso de transición. Busquemos en nuestras Biblias, primera a los Corintios, el capítulo 14 y el verso 40, que dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Primero, el pastor que va a sustituir o que va a estar en el lugar del principal, del saliente, debe tener el perfil que la palabra del Señor enseña. Lo enseña en 1 Timoteo el capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Dice allí que debe ser un hombre irreprensible. Irreprensible significa intachable. No uno que nunca peca, sino uno cuando peca se arrepiente. No es una persona de quien no hablan mal, porque eso no significa irreprensible. Irreprensible significa, sí nos calumnian, pero no pueden nunca comprobar eso. Una de las cosas que suelen decir personas con ligereza: los pastores se roban la plata. Y algunos sí. No son pastores genuinos. Por esa razón, hermanos, en la Alianza Cristiana y Misionera el proceso es así. Cuando un pastor principal ya se jubila, el jubilarse no significa que se retira de la iglesia. No deja de pastorear sino hasta la muerte. Pero ya no va a seguir al frente de la iglesia. Entonces, quien le va a suceder debe ser nombrado por la Asamblea General de Miembros. ¿Y quiénes conforman la Asamblea General de Miembros? Todos los que han creído en Cristo y se han bautizado, como hoy, y viven una vida agradable delante de Dios. Si aquí hay hermanos que han venido de otras iglesias, deben de traer su carta de transferencia, indicando en esa carta de dónde vienen, cuándo creyeron en Cristo, quién los bautizó y todo eso. Entonces, el pastor de la iglesia a la que sale certifica su testimonio y ésta le recibe. Y también cuando alguno de ustedes tenga que cambiarse de ciudad o se va a otro país, vaya llevando su carta de transferencia. Eso lo ordena nuestro reglamento interno. Entonces, la Asamblea General de Miembros nombra al otro pastor. Y aquí está habiendo una transición del pastor Jorge Giacometti, que ha hecho un buen trabajo todos estos años, y Dios ha puesto en el corazón de él y de muchos hermanos que sea el pastor Pablo Polanco quien continúe. Y el reglamento dice en su artículo 46, 69 y 75 del reglamento interno, que aquí está, recién nos aprobó el año pasado el gobierno nacional nuestro estatuto. El estatuto, aquí dice estatutos, pero no está bien impreso, es estatuto. Y reglamentos internos, eso sí. El estatuto y el reglamento dice que nosotros somos una iglesia congregacional. Significa que la iglesia nombra al pastor. Y el pastor principal tiene la potestad de nombrar su cuerpo pastoral. Y la iglesia también nombra un cuerpo de diáconos que acompañan al pastor 4 años. Y el tesorero del cuerpo de diáconos debe presentar en cada reunión oficial un informe del movimiento económico.
Y dice el estatuto y el reglamento, cada 6 meses la iglesia debe reunirse en asamblea para recibir el informe del pastor principal y también de lo económico. Y esto para ayudar que la iglesia se mantenga en santidad en lo administrativo. Porque cuando un cuerpo de diáconos no cumple con su rol, allí es muy peligroso y el pastor puede hacer lo que Dios no le ha encargado. Miren, hermanos y amigos, delante de Dios y con temor reverente les digo, me agrada mucho esta denominación de la alianza porque los pastores no tocamos dinero, ni una peseta. Recibimos con amor lo que con amor nos da la iglesia. Una ofrenda mensual, un salario mensual, y con eso vivimos santamente. Ni siquiera los pastores, como nos enseñaron en el seminario, decimos, oiga, súbanos un poquito más. No, recibimos lo que nos dan, porque la altísima vocación que Dios nos ha dado, y Dios al que llama capacita y al que llama sustenta, lo sostiene y no le hace faltar nada. Por supuesto, poniendo en la iglesia amor. A la iglesia no hay que enseñarle tanto a dar, hay que enseñarle a amar, porque el que ama siempre da. Yo me llamo David Mutre y me gusta trabajar mucho desde muy temprano hasta tarde para que a mi esposa Isabel y a nuestros hijos no le falte nada. Me agrada proveer porque la amo. El que ama siempre da, hermano. Así que no hay que presionar a la gente a dar, ni se puede manipular también, pero no se debe. Solo el que ama siempre da. Entonces debe haber claridad en el proceso de transición. La iglesia se reunirá en una asamblea y dice el reglamento, ustedes pondrán en un papelito sí o no. Sí significa que sí están de acuerdo que el pastor Pablo presida en lugar del pastor Jorge Jacomet. Y no, es que no están de acuerdo. O a lo mejor pueden poner, no, queremos que el pastor salga, el pastor Jorge. No, pero es sí o no. Y luego está un grupo de escrutadores que dan a conocer el resultado y se ora al Señor y se lo posesiona al pastor como principal. Y hay tantas cosas buenas que el reglamento nos enseña para que la iglesia sea administrada con orden. Número 4, que los pastores tengan una visión compartida. Y yo quiero dar fe que esto he visto en Jorge y en Pablo. Bueno, con el pastor Jorge nos conocemos desde que éramos jóvenes o más jóvenes. Más jóvenes. Pero trabajamos juntos en ANGE. Ahora el pastor Pablo Polanco es presidente de ANGE. En ese tiempo una asamblea general de jóvenes nombraban al presidente. Y Jorge y yo fuimos parte de ANGE. Y también hemos servido en la Junta Nacional desde el tiempo del pastor Plaza. Y a mí me dieron la honra desde el 1 de noviembre del año 2008. Y tengo cuerda hasta el año 2027, la última semana de febrero. Y Jorge ha sido uno de los miembros de la Junta que ha aportado con su presencia, con su participación. Su aporte ha sido integral a la noble causa de la Iglesia Nacional. Entonces tiene que haber claridad. Y estaba pensando en estos días, qué buena transición que hubo entre Pablo y Timoteo, Pablo y Tito. Y veamos un ejemplo. En 2 Timoteo, capítulo 4, leamos los versículos 1 al 5. Segunda a Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Capítulo 4, versículos 1 al 5. Le dice Pablo a Timoteo como si le dijera Jorge a Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, Pablito, que prediques la palabra, toda la Biblia, los 66 libros, porque ¿cuál es el tema de toda la Biblia? Jesucristo.
Y hermanos, el tema más importante de toda la Biblia es la muerte de Cristo. ¿Cuál es el tema más importante de la Biblia? La muerte de Cristo. Cristo murió en su lugar y en mi lugar. La paga del pecado es muerte. Por sus pecados ustedes merecían morir, y yo también, y yo el primero. Pero Cristo el justo murió por nosotros los injustos. Nunca se halló maldad en él. Poncio Pilato, el gobernante romano, 3 veces dijo: en este hombre no hallo nada digno de muerte. ¿Y por qué lo mató? Era necesario que él muriera por nosotros. Y ser cristiano significa ser como Cristo. Los creyentes nos dedicamos a estudiar la Biblia para descubrir la vida de Cristo, porque de Cristo se habla en los 66 libros. Y imitamos su vida, e imitar su vida es amar como Él, perdonar como Él, ser disciplinados como Él, generosos como Él, pagar los impuestos como Él, manso como Él, humilde como Él, fiel como Él. En todo nosotros nos parecemos a Cristo. Y eso dice: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa cuando es oportuno y cuando es inoportuno, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quiere decir, hay un montón de predicadores que oyen, que predican lo que la gente quiere oír. Pero hermanos, el evangelio también incomoda. Una cosa muy incómoda. Hay un infierno creado para el diablo y sus ángeles. Y toda persona que en su vida rehúsa creer en Cristo irá al lago que arde con fuego y azufre. A un predicador de la prosperidad, hambriento de dinero, nunca hablará de ese tema, porque se queda con pocas personas. Hermanos, pero ustedes y yo sabemos que hay 2 lugares eternos, y como seres volitivos, ustedes y yo decidimos dónde vamos a pasar la eternidad: con Cristo en el cielo o con el diablo en el infierno. Una de 2. No hay sino esos 2 caminos. Y el camino de salvación es Jesucristo. Él no dice: yo soy un camino, porque eso da a conocer implícitamente que hay otros caminos, como la gente dice: las religiones llevan a Dios. Ninguna. Él dijo: yo soy el camino, un solo camino. Yo soy la verdad, la única, y la vida. Nadie, porque muchos van por medio de una mujer, quieren ir a Dios. No, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino. Y los de la prosperidad y la gente que ama mucho el dinero nunca van a hablar ese tema, porque no les conviene para sus intereses. Pero a ustedes y a nosotros sí, hermanos, por eso predicamos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pablito dice, el versículo 5, le dice Pablo a Timoteo en su transición: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Sigamos con número 5 ahora. Entonces deben tener una visión compartida, si la tienen. Honrar al pastor saliente. Y ahí quiero que leamos un texto. Primera a los Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, esto es para la iglesia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y el pastor Jorge Giacomete
los ha presidido por 25 años y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, ¿qué dice allí? En mucha estima, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y dice 1 Timoteo, también el capítulo 5, que se lo tenga como digno de doble honor. En 1 Timoteo 5:17, a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa esto? Al señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, hay que darle honor. Eso sí, hermano. Y al pastor, doble honor. Eso es lo que dice. Al señor alcalde de la ciudad de Quito, hay que darle honor. Pero al que dedica su vida a predicar el evangelio, doble honor. Al rector de la universidad, que es un hombre ilustre, se le debe dar honor. Pero al que le sirve a Dios, doble honor. El que se dedica a predicar y enseñar la palabra del Señor. Hermanos, y cuando leímos primero a los Tesalonicenses, dice que tened paz entre vosotros. Esto significa que la iglesia donde al pastor o a los pastores se les da doble honor, doble honra. Dice el verso 13, no estoy añadiendo nada ni quitando nada. Ya a los que se les da mucha estima, alta estima, en esa iglesia hay paz. ¿Dónde hay paz? Donde se honra a quien se tiene que honrar. Y Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, gobernaba el mundo, el peor gobernante que dicen muchos el mundo ha conocido, Nerón César. Y él dice que se sujeten a las autoridades y que le den honra. Luego dice, ¿por qué es servidor de Dios? Nerón César era considerado por Pablo servidor de Dios. Y dice que había que darle honra. Y Pedro dice que había que darle honra. Pero cuando se trata del siervo del Señor, doble honra, doble honor. Que también los que conocen griego saben que eso significa doble paga. Para que a ese hombre que se dedica a servirle a Dios no le falte nada y pueda trabajar con tranquilidad. Entonces, honrar al pastor saliente, honrar al pastor entrante. Ahí quiero que leamos Gálatas 6:6. Miren en sus Biblias, hermanos, antes de Efesios, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, ustedes que son enseñados en la palabra, que reciben el alimento espiritual, ya sea por medio de un grupo pequeño de discipulado o las predicaciones aquí en el templo principal, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor que continuará liderando esta iglesia dice, hay que hacerlo partícipe de toda cosa buena. Hermanos, hoy en la tarde mi esposa y yo vamos a volar para Guayaquil y puede que muramos, pero quiero que quede claro un testimonio. La Alianza de Milagro es una iglesia que nos ha sustentado dignamente 34 años a Isabel, a mí. A Isabel, a nuestros hijos y a mí nunca nos han hecho faltar nada. Nunca. Si les cuento una verdad, Dios es testigo. En el año 2008, cuando a mí me nombraron presidente de la Iglesia Nacional, que también me dan una ofrenda cada mes, yo les dije, hermanos de la Alianza de Milagro, porque me empezaban a subir el salario, les dije que no, con lo que me dan, suficiente. Pero ¿saben qué pasó? Con ese salario estoy hasta hoy. Y Dios ha sido tan bueno. Pero yo más bien tuve que decir que no. Pero visito tantas iglesias donde los pastores pasan necesidades.
y sus miembros tienen buenos ingresos, buenos salarios. Ustedes no son así, hermanos, y no sean así. Dios ama al dador alegre y más bienaventurado es dar que recibir. Así que recomiendo, aconsejo, honra para el saliente y honra para el entrante. Y el último punto ya, porque se me acaba el tiempo. ¿Saben qué pasa un pastor cuando mira el reloj? Nada, sigue. Pero aquí, Hechos 13, 1 al 3. Es que yo predico 1 hora y 20. Hechos 13, vamos a buscar el libro de Hechos. Miren, maravilloso cómo los primeros misioneros fueron enviados desde la iglesia de Antioquía. Dice la historia que el 60% de los miembros, de los ciudadanos de esa ciudad, conocieron a Jesús como Salvador. 13, 1 al 3 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. ¿Quién es un profeta? Uno que predica la palabra de Dios, uno que anuncia la palabra de Dios. Y maestros. ¿Quién es un maestro? Uno que enseña la palabra de Dios. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Era un equipo pastoral con personas de diferente condición social. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: que el pastor elegido en esta iglesia sea uno que el Espíritu Santo ha dicho que a él hay que nombrarle, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los despidieron. Ellos comenzaron su primer viaje misionero, predicando, anunciando el evangelio del reino a toda criatura. Esa es su tarea, hermanos, y mi tarea. Tenemos que predicar con nuestra vida y con nuestra boca. Miren, un matrimonio fiel predica. Por eso oren por mí, porque yo quiero ser fiel a mi esposa Isabel hasta que me muera. Y le he dicho a nuestras 2 hijas que ya se casaron. La mayor ya tiene un pequeño niño de 3 años, él es nuestro nieto. Y nuestro ruego y con lágrimas cada día delante del Señor es que Michelle y Génesis sean fieles a sus cónyuges hasta la muerte. Y que esos 2 hombres que Dios separó para nuestras hijas les sean fieles a ellas. Y tenemos un varón, un hombre que tiene 27 años. Y dice que se va a casar a los 30 como el papá. Y estamos orando. Una cosa le falta, la esposa. Entonces estamos orando y le hemos dicho que él pueda ser fiel hasta la muerte. Ni le hemos dicho cuándo tiene que medir la chica, ni dónde debe graduarse, ni de qué familia, ni apellido. Da esa nota, no pedimos nosotros. Solamente que conozca a Dios y que ame a Dios. Así también los esposos para ella. Porque algunos piden esas exigencias y yo no lo veo eso en la palabra del Señor. Que ame a Dios, que le sea fiel a Dios, para que le sea fiel a nuestro hijo toda la vida. Y que él también pueda ser un hombre fiel. Entonces tenemos que predicar el evangelio. Cuando pagamos los impuestos, estamos predicando el evangelio. Ustedes, al contratar trabajadores y tenerlos afiliados con todos los beneficios de ley, predicamos el evangelio, haciéndolo justo y recto con los trabajadores. Y un trabajador que trabaja para su patrono como si fuera la empresa del Señor Jesucristo, entonces está predicando el evangelio. Debe de haber la dirección permanente del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, como conclusión, que Dios presida soberanamente el proceso de transición en esta iglesia. Que la iglesia sea muy sensible a estos tiempos de cambio. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.
Muchas gracias, Señor, por la honra tan grande de estar en este lugar y predicar tu palabra. Honramos tu nombre por la vida y ministerio del pastor Jorge Giacometti, junto a su amada esposa y a sus 3 hijos. No ha sido fácil. Él es un hombre que acudió al llamado que tú le hiciste. No fue rebelde. Y no hay duda, Señor, tú lo has usado y has aprobado su ministerio. Hay pastores usados pero no aprobados, y el ministerio de él ha sido aprobado. Y queremos rogarte, Señor, que en esta iglesia querida, Alianza Encuentro Cumbayá, haya una gloriosa continuidad, que la iglesia pueda continuar en el estudio de la palabra, en la santidad, en el discipulado, en el cuidado de los niños, de los jóvenes, en el cuidado de los hogares, predicando el evangelio del reino a toda criatura, con una impecabilidad administrativa de los fondos económicos, Señor, que pueda continuar, porque somos generaciones que resplandeces. Que esta transición sea agradable delante de ti, presidida en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. Y gracias por esta iglesia, parte de tu iglesia y de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, por el aporte integral de esta iglesia para el crecimiento del reino en el Ecuador, en el continente y por todo el mundo. Bendice a las familias aquí presentes, cada cónyuge, cada hombre que sea fiel a su esposa y cada esposa fiel a su marido. Y que los padres criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y que nuestros hijos, una cosa, sean obedientes a ti y a sus padres. Te rogamos esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Muchas gracias. Tomen asiento. Gracias.